Muy buenas tardes. Si alguien no se ha anotado en el chat, por favor anótese de una vez. Y si se anotaron antes, por favor anótese nuevamente porque ahorita le di grabar. Y mientras no está grabando, no aparecen los nombres de los estudiantes. Vamos a darle inicio a la clase en relación al curso de Fundamentos de Pedagogía. Entramos a trabajar al bloque número 4 y el bloque número 4 habla sobre la educación para la actualidad. Los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues de hecho son educación para la actualidad, comprensión de la realidad contextual, importancia y sentido político, económico, social, cultural y ecológico. Rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca, cultura actual y las implicaciones para el futuro de la educación en Guatemala. Bueno, ese es un tema de la actualidad. Fíjense que sin querer, obligados por la pandemia, tuvimos que comenzar a cero para ingresar a trabajar por medio de plataformas virtuales, por medio de aplicaciones para que los estudiantes trabajen. Yo recuerdo la primera vez que tuvimos que ingresar, que fue recién comenzada la pandemia, creo que fue en marzo. En marzo nos habilitaron la plataforma institucional, esta plataforma, y en realidad, pues así como nos tocó a todos, como les tocó a ustedes, teníamos miedo, no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo trabajar por medio de la tecnología, porque no estábamos acostumbrados, o sea, estamos a no sé cuántos años luz atrasados de otros países, ¿verdad? Sin embargo, con la pandemia, la globalización y la tecnología, hemos tenido obligadamente que integrarnos y estos países del tercer mundo que son pobres, pero no pobres en recursos naturales, son ricos, pero pobres por muchos factores, como por ejemplo lo de la corrupción, ¿verdad? El narcotráfico, todo eso ha hecho que los pueblos se conviertan en pobres y que a raíz de la pobreza vienen otros problemas sociales y que estamos involucrados todos. Estamos los buenos y los malos ahí adentro en el mismo canasto y es un problema grande social, ¿verdad? Entonces, a raíz de la pandemia, pues tuvimos que tomar, quisiéramos o no quisiéramos. Muchos compañeros míos renunciaron a la facultad porque no tuvieron el valor de afrontar y de tirarse al agua. Actualmente hay compañeros que aún tienen el problema de poder trabajar por medio de internet, de una plataforma virtual, y entonces todos comenzamos a cero. De hecho, pues ahora actualmente sí hemos recibido bastantes capacitaciones, pero yo creo que más que las capacitaciones es el interés personal de cada uno, tanto como estudiantes como docentes. En los cuestionarios de la investigación me mandaron uno donde decía que si afecta el interés personal para poder seguir estudiando. Claro que afecta porque de nadie más depende, sino que de uno mismo, qué es lo que uno quiere y a dónde quiere uno llegar. Por ejemplo, si todos los docentes de la Facultad de Humanidades hubiéramos dicho que no podíamos trabajar, hubiéramos tenido que renunciar. Y no, tomamos el reto, al igual que muchos estudiantes, al igual que ustedes, hemos tomado el reto. Claro que no estamos al 100, porque estamos iniciando un proceso diferente a como veníamos trabajando. Recuerdo que como fue así, de que teníamos que tomar la plataforma de terminar la pandemia a los 15 días, ya estábamos trabajando en plataformas digitales. Entonces yo recuerdo que les dejé a un grupo de estudiantes
les dejé un trabajo igual como lo venía trabajando yo cuando trabajaba de forma presencial, porque mi mente todavía no se había abierto al cambio. Entonces era un trabajo muy bonito, pero largo. Era sobre el poder, el poder legislativo, que son los diputados. Entonces, yo les dije que me graficaran lo que era el, ahí donde están los diputados, el Congreso y las bancadas por colores, que las hicieran por colores, que lo hicieran a mano, porque yo, en realidad, miren, no sabíamos ni para dónde agarrar, que escribieran, porque lo que no queríamos, por lo menos en lo personal, yo siempre les recalco, no copiar y pegar, porque no se trata de eso. Entonces yo, por tal de evitar eso, les dije que lo hicieran a mano, y lo hicieron a mano. Toda la información sobre el Congreso, cuántos diputados y todo eso, de qué se encarga el organismo legislativo, de cuántas bancadas hay, en fin. Era un trabajo bastante largo. Entonces, el problema fue cuando ellos quisieron subir el trabajo. Me dijeron, no se puede subir, pesa demasiado. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que no era como nosotros ya lo queríamos hacer. Y así poco a poco fuimos dándonos cuenta que no era igual, ya no podía ser lo mismo. Entramos a un mundo nuevo en relación a la educación. Vamos a regresar a la normalidad, pero ya no vamos a regresar igual. Por lo menos yo pienso, mi mente ya cambió. Y me gusta trabajar por medio de la tecnología y tiene sus ventajas al igual que sus desventajas. Pero ahora si yo lo quiero ver así de forma positiva, voy a llegar a la presencialidad, pero esta es una herramienta que es fantástica y que no la voy a dejar. Porque si yo regreso a la nueva normalidad, a regresar mi pensamiento como venía antes, yo estoy retrocediendo lo que ya avancé. Entonces tenemos que estar prestos para la nueva era de la escuela, la nueva educación para la actualidad. O sea, ya no podemos regresar. Ya estamos aquí y ya nos acomodamos. Fíjense, muchachos jóvenes, que yo doy el curso de pedagogía y medio ambiente. Y cuando estábamos en la presencialidad, ahí en la sede hay un lugarcito donde hay un espacio para sembrar. Yo tenía aproximadamente 5 o 6 años de estar trabajando el espacio. Ya habíamos hecho con los grupos de pedagogía y medio ambiente. Lo primero, se hizo una galera bien bonita, se hicieron bancas y alrededor se sembraban flores. Cada año que yo daba el curso, los ponía a hacer el proyecto para que trabajaran el área. Y en fin, que por la pandemia, pues ya no pude seguir los proyectos así bonitos. Y además, por medio de, como hay un tema que se llama el reciclaje, los ponía a trabajar un jarro de papel para utilizar el material reciclable, los desechos sólidos. Entonces, el primer año no lo pude hacer porque me sentía amarrada, no sabía cómo hacerlo. El segundo año igual, y les dije que me hicieran un trabajo manual, que buscaran en el internet, que llenaran las condiciones de que utilizaran plástico, latas y todo lo que fuera reutilizable. Y sí lo hicieron, pero no me pareció, porque de los 30 estudiantes, por ejemplo, 5 se dedicaron, excelente. Otros 5 más o menos, y el resto hicieron cosas solo por salir del paso. Entonces como que no me funcionó y no me agradó. Entonces este año retomé lo del jarro y logramos con el grupo hacer el jarro, porque ahorita estoy dando ese curso. Por medio de tutoriales, les mandé el link para que vieran tutoriales, cómo hacer trenzas de papel, cómo hacer los papelitos para hacer el trenzado, cómo lo tenían que pintar, que hicieran flores de materiales reciclables. Y hubo un compañero que hizo sus flores de plástico y las hizo de tusa. Y las flores que hizo de tusa las pintó con agua de remolacha y con agua de rosa jamaica.
Entonces, miren, sí se pudo, porque miren, les quedaron preciosos. Solo di una explicación un día que fuimos a la minera con ellos por razones de escuela, porque tocamos el tema de los recursos naturales en relación a los recursos naturales aquí en Guatemala y tocamos el tema de la minería. Por medio de un contacto, una persona que estudia aquí en la U, él trabaja ahí, entonces pudimos ir a la minera con efectos de estudio. Esto no quiere decir que los estudiantes estén de acuerdo o no en el tema de la minería. Algunos pues no fueron por sus creencias, por lo que sea, y yo lo respeté. Pero les cuento pues que ese día cuando nos juntamos de forma presencial, así, tal vez en 5 minutos, yo me llevaba el papel y lo que pude y les expliqué, miren, esto tienen que hacer, y aquí era un grupo más o menos reducido y así se fue el mensaje y logramos que los estudiantes hicieran su jarro. Pues para mí es un éxito porque es difícil trabajar por medio de plataformas. Entonces, esa sería una limitante para cuando trabajemos lo del cuestionario y todo. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Para no irme a otro tema. Entonces, porque estamos el tema de educación para la actualidad. Sin necesidad de una diapositiva, yo les puedo hablar infinidad de cosas porque estamos en eso. No les estoy mintiendo. Nadie me lo contó, lo estamos viviendo. Como sea, logramos ingresar a una plataforma y así estamos trabajando. Entonces nosotros hemos buscado estrategias para que los estudiantes logren y puedan hacer sus cosas, ¿verdad? Y así pues tantas cosas experiencias que puedo yo contarles de lo que nos hemos modernizado a pesar de las limitantes o las limitaciones que se han tenido. Primeramente, fíjense que cuando inició la pandemia yo tenía un teléfono de baja gama. Y yo, pues, a mí no me interesan los teléfonos por lo que hacen, porque yo en ese tiempo, porque mi mente estaba allá, yo decía, pues yo no necesito un gran teléfono, si solo para que me llamen, porque antes de la pandemia era solo para llamar. Y no sé si había WhatsApp, no recuerdo, pero en fin que yo no estaba interesada en un teléfono de alta gama. Cuando inició la pandemia, mi teléfono me funcionó y sí, logré, yo veía que sí me funcionaba un poco, era un J7 Plus. Me funcionó, pero llegó un momento en que el teléfono ya no me estaba respondiendo. Y me di cuenta que ya no, yo no era de las personas porque mi esposo me decía, mire, debería de comprar un teléfono de esos buenos. Mire las señoritas que trabajan en tal empresa donde trabaja él, viera qué teléfono los que llevan. Y yo digo que ni lo saben usar, me decía él. Usted que está en la universidad, me decía, debería, ay, sí, pero no lo compraba. Y cuando íbamos a las conferencias por parte de la U, teníamos que llevar computadora, cuando a veces teníamos que grabar cosas, teníamos que tomar fotografías y mi teléfono ya no daba. Cuando entramos a la pandemia me di cuenta que de verdad yo tenía necesidad de comprar un teléfono. No por el lujo, porque yo no soy de las personas que me voy por el lujo, por la necesidad, ¿sí? Y obligadamente mi trabajo me decía que yo tenía que tener un teléfono más completo. Y les cuento esto pues por el tema que estamos hablando, ¿verdad? Tuve que comprar un teléfono un poquito más completo para poder yo salir de mis compromisos de mi trabajo, ¿verdad? Entonces comencé a aprendí que Messenger, que los Drive, que el WhatsApp, ahora nos piden tutorías por medio de WhatsApp y tenemos que enviar informes, nos enseñaron cómo hacer el informe. En fin, que nos convertimos en cibernéticos sin querer. Pero aquí depende de cada persona. Aquí no hay ninguna limitación que nos diga que no podemos. Sí podemos, toda vez nosotros estemos dispuestos a querer hacer bien las cosas. Aunque me digan 1000 veces que lo haga, pero si yo digo que no puedo, no lo voy a lograr. Entonces, a todos nos ha tocado igual. La primera vez que usé Zoom, quería compartir un documento y lo puse. Lo miran, no,
¿Y cómo no lo miramos? Y ay, Dios mío, dije, en mi mente yo estaba atormentada. ¿Y cómo le hago si yo no sé? En fin, que al otro día, a mí me gusta investigar y soy bastante inquieta, fíjense. Y tengo unos amigos que son cibernéticos y fui con ellos y les dije, mire, fíjense. Me explicaron y busqué. Yo investigué, ¿no? Busqué un tutorial y en el tutorial decía, solo váyase a tal lado. Y tan fácil, pero yo no lo sabía. Ya la otra clase yo pude compartir el documento y me sentí tan emocionada y tan realizada de saber que yo podía ya estar ahí. Y poco a poco, porque no es todo de un 100, yo logré ir agarrando plataformas. Actualmente, de parte de la universidad, a mí me asignaron ser tutora virtual. O sea, yo soy tutora virtual de la sede de Casillas. ¿Qué significa esto? A mí me asignaron la plataforma de la sede y yo le asigno los cursos a mis compañeros. Cualquier duda que tienen, yo me meto a los cursos de ellos. Por ejemplo, un informe de alguien, yo me meto o cambio los roles. Pero, o sea, yo me siento bien contenta y satisfecha conmigo misma porque a pesar de las limitaciones que se han dado, yo creo que de mi parte he crecido en relación a lo que es la tecnología. Entonces yo creo que la educación actual, eso es lo que necesita que nosotros los docentes nos actualicemos y que vayamos a la par del estudiante, porque si no vamos a la par del estudiante, lo que va a suceder es que el estudiante nos va a rebasar. Y ese no es el problema, que el estudiante nos rebase. La situación es que si yo no voy a la par del estudiante, yo no voy a poder apoyarlo. Yo no voy a poder ayudarle. Entonces yo tengo que ir al mismo ritmo que va el tiempo, al mismo ritmo que nos exige la escuela, al mismo ritmo que van los estudiantes. Yo tengo 2 hijos de la edad de ustedes y ellos, pues de hecho, me miran trabajar y digo, yo te gano a vos, le digo a un hijo, porque yo sé más que vos en la compu. No, me dice, y él se ríe de mí, ¿verdad? Pero yo me siento contenta porque miren cuánta mamá los hijos están metidos en la tecnología y las mamás no pueden, pero no es porque no quieran y tampoco es vergonzoso, sino que la situación es que es un proceso donde no ha llegado la alfabetización digital, o sea que nosotros tenemos que estar alfabetizados digitalmente, saber los programas, conocer Excel, meternos a internet, buscar, investigar, y eso quiere un proceso, ¿verdad? De que se puede, se puede. Entonces, fíjense que yo tengo, mi mamá ya es bastante mayor, tiene 80 años y ella maneja re bien. No les voy a decir qué aplicaciones y todo, pero ella se mete a WhatsApp, a Messenger, ella se siente realizada porque maneja el Facebook y le dice a las señoras, ¿y usted no maneja el Facebook? No, era que yo no. Entonces, tiene uno que integrarse. Tenemos que integrarnos, querramos o no querramos. Diga, Heidi. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, es que fíjese que hay un compañero que está tratando de ingresar, pero dice que no lo deja. Fíjese que aquí no me ha aparecido. En cuanto me aparezca, dígale que con mucho gusto yo le dejo ingresar. Está bien, Por licenciada. favor. Vale. Entonces, todo lo que les he hablado lo tengo aquí, aquí en estas diapositivas, como la base científica de lo que yo les estoy hablando. Primero inicié con la experiencia, ahora vamos a hablar de la base científica. Dice educación para la actualidad. Educación para la actualidad. Me encontré este pensamiento. Los niños deben ser educados no para el presente, sino para una condición futura, posiblemente mejorada, de manera que se adapte a la idea de la humanidad y al destino del hombre. Emmanuel Kant. Fíjense que yo fui a un taller hace como unos 5 años atrás y me llamó la atención, la disertante decía que en la actualidad dice que no sabemos para qué estamos preparando a los estudiantes, porque está tan cambiante el tiempo, todo está así, mañana hay otra cosa, mañana hay un nuevo teléfono, de aquí a 3 meses hay un nuevo teléfono, una nueva computadora,
algo que inventaron, otras cosas que nosotros no conocemos, unos anteojos que se ponen y los alumnos pueden ver diferente la forma de enseñanza. Entonces, ella decía que lo más difícil ahorita es que no sabemos para qué tenemos que educar a los estudiantes, porque ya van a ser trabajos diferentes, ya no son los trabajos tradicionales que teníamos, sino que ahora están saliendo unos trabajos nuevos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar actualizados para poder estar al nivel y poder apoyar a los estudiantes. Porque si yo no me preparo, por ejemplo, yo no sé qué voy a hacer. Yo tendría que tener a alguien que me ayude, que me apoye y no sé, y me voy a sentir tan agobiada porque no puedo trabajar en la computadora. También me decía una persona que nos enseñó compu, no le tenga miedo a la tecnología. Lo único que le puede pasar es que se le arruine el aparato. Y de hecho, pues, los aparatos tienen un tiempo de vida y al tiempo de vida se arruinan. Y supóngase que se arruinó porque yo le di un mal teclazo. ¿Y qué puedo hacer? Mandarla a arreglar. Pero si no me tiro al agua a aprender, me voy a quedar atrás. Y ya no es tiempo de que nos quedemos atrás. Aquí, bueno, dice importancia y sentido político, económico, social y cultural y ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Sentido político, económico. ¿Por qué es importante que nos preparemos? Estamos viviendo un tiempo de pobreza. La escuela nos saca de la pobreza. A pesar, tal vez yo le tengo mucha fe a la escuela. Y aunque les digan, mire, esa carrera no sirve, no oigan. Porque alguien que está en la escuela va adelante. Por lo que sea. El día de mañana usted va a ser mamá, va a ser papá, usted va a tener la oportunidad de educar de una forma diferente a sus hijos. ¿Por qué ecológicamente? Porque no solamente en la escuela le vamos a enseñar a los estudiantes el conocimiento, por ejemplo, lenguaje, y vamos a dejar a un lado lo que es el amor a los árboles, el amor al medio ambiente. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué hay tantas iglesias? Hay tantas escuelas, pero como que hemos perdido los valores y solo los pasamos así de noche porque lo que interesa es que los niños sepan y sean abanderados en matemática y en lenguaje. Y dejamos a un lado lo que verdaderamente nos va a servir. Tenemos que aprender a convivir con las personas y a darle la importancia que tiene nuestro alrededor. Porque si al día de mañana destruimos nuestro medio ambiente, vamos a morir. Pero depende de nosotros que nosotros inculquemos en los que vienen atrás de nosotros a cuidar la naturaleza. Entonces, la educación para la actualidad quiere decir que no solamente me voy a dedicar a saber lo contenido, sino que una educación integral donde nosotros podamos no solamente saber conocimiento, sino que sentir y tener conciencia social. Porque si tenemos conciencia social, entonces lo que va a suceder es que los males del mundo van a ser menos. Pero ¿por qué tanta violencia? Porque ya nadie estamos pensando en nadie. Ya la pobreza, por la misma pobreza, desde los niños, los padres tienen que salir a trabajar y ellos se quedan solos. Y entonces hay otras fuerzas, otras influencias que agarran a los niños y ese es el resultado de eso, son las maras. ¿Por qué? Porque obligadamente por lo económico los padres tienen que salir a trabajar. La educación hoy en día es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que se venía haciendo o aún se hace en las aulas de nuestro país. Antiguamente la educación se centraba en cómo el docente podía transmitir sus conocimientos, en cómo perfeccionar la didáctica, en cómo hacer llegar el cúmulo de conocimiento a sus alumnos. O sea, que al docente le interesaba que el alumno sacara 100 en matemática
y 100 en idioma. Y ese niño o estudiante que sacaba 100 en matemática y 100 en idioma era el alumno, el abanderado. Cosa que de mi parte yo nunca he estado de acuerdo que hayan abanderados. ¿Por qué razón? Porque los niños, por ejemplo, un niño puede ser el mejor en matemáticas, pero puede ser que tenga habilidades mucho mejor en comportamiento, en conducta, en el amor a la naturaleza, y entonces estamos dejando a un lado todo eso que puede dar el ser humano. Hoy en día ya no se trata de eso. Ahora la atención se centra en descubrir cómo aprender el alumno, saber cómo potenciar el aprendizaje de los alumnos, que ellos mismos participen en la construcción de su conocimiento. Bueno, aquí estamos al nivel de la universidad. ¿Qué les he dicho yo? Por ejemplo, la norma ZAPA. Ya están integrándose a la norma APA. Pero ¿qué tuvieron que hacer muchos estudiantes? Fueron a investigar, ¿verdad? Ellos mismos hicieron partícipe la construcción de su conocimiento. En un periodo de clase de sábado a sábado no va a dar tiempo a que yo o cualquiera de nosotros les podamos dar todo. Entonces, ¿qué tienen? Nos tenemos que obligar a ser investigadores, a hacer nuestro propio aprendizaje, a potenciarnos y comprender que ya no somos envases de Coca-Cola vacíos, donde solo el docente, solo lo que yo les digo. Por ejemplo, mire, las normas APA son así, 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 y ahí se quedó usted. No, ya no se tienen que conformar a solo lo que el docente les da. Ustedes tienen que ser investigadores. La educación hoy en día propone una nueva manera de pensar, lo que antiguamente se conocía como el proceso dialéctico entre enseñanza y aprendizaje. Estar en el aula en tiempos de la posmodernidad y la globalización implica. Posmodernidad y globalización es la situación actual. Agreguémosle a eso la pandemia. Agregámosle la pandemia, porque eso fue mundial. Y la pandemia es la responsable del cambio que tuvo que hacer la escuela para seguir estudiando. Entonces, ¿qué implica? Un proceso para cuestiones de ejemplificar, dividiremos 4 grandes apartados: el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores. Pero ¿qué pasaba o qué ha pasado? Que muchos de nosotros nos quedamos solo en conocimiento y dejamos a un lado lo demás. Algunos solo la habilidad y tiene que ir de la mano las 4, mire. Entonces, es decir, la educación no solamente se debe centrar en los conocimientos, como antes, que vendría a ser solamente un 25% del proceso educativo. A razón de ello es que yo le pido por favor que no copie y yo solo pegue, sino que analice. Si usted se da cuenta de los trabajos que le he dejado, analice, escriba, haga. El ensayo es una técnica fantástica porque ahí usted tiene que escribir. Y cuando usted escribe, saca lo que usted siente. Posteriormente se dijo que en la escuela deberían también enseñarles a ejecutar esas habilidades, el otro 25%. Entonces aquí están los saberes, mire. El afectivo, el psicomotriz, el otro, ¿cuál es el otro? Que alguien me recuerde. El de memoria. Entonces estamos con el psicomotriz, que es las habilidades. La memoria, licenciado. ¿cuál? Cognitivo. Cognitivo, correctamente. Entonces, 25% de cognitivo, 25% del psicomotriz. Y el resto, dice, con el paso del tiempo y para responder a las incertidumbres en la que vivimos, la reforma educativa pone una gran atención en el otro 50% del proceso de educación, que consiste en la formación y actitudes y valores. Miren tan importante esto, porque entonces sí, todo es importante.
Pero miren, los valores los hemos dejado por un lado. Ellos ahí están. Las actitudes, por ejemplo. La escuela nos tiene que hacer mejores personas. Y conforme vamos adelante del estudio, por ejemplo, ustedes están al nivel de la universidad. Ustedes tienen que ser mejores personas. No sé si aquí di el ejemplo de cuando una madera y hay que pulirla. Cuando llegó a primero primaria, la madera estaba rústica y logramos que esa madera se vaya puliendo y hasta el día de hoy usted ya es una madera fina, que le falta un poquito, pero ya llegó a esa madera tan bonita, tan fina, pero es un proceso. Pero si yo llego hasta el nivel de la universidad a seguir comportándome peor que como venía, no pasó la escuela no pasó por mí. Yo pasé por la escuela, pero la escuela no pasó por mí. Entonces, cuando uno sabe más, no tiene que cambiar la conducta. La conducta es lo que en realidad va a valer de esa persona. Puede ser un médico, un abogado, un arquitecto, pero si él pierde el piso, no hizo nada. Perder el piso quiere decir que conforme yo voy estudiando y que porque yo soy médico, porque yo soy abogado, soy arquitecto, soy ingeniero, yo voy a sentir que estoy superior a otras personas. Creo que no pasé por la escuela. ¿Por qué estamos como sociedad tan apesadumbrados con exceso de violencia, de violación de los derechos humanos, en donde el respeto y la tolerancia solo existen como bonitas palabras? Entonces yo le decía hoy precisamente a una persona, no sé si fue hoy, tanta violencia y las iglesias están llenas. Y toda la gente va a la iglesia. Toda la gente habla de la palabra de Dios. ¿Y por qué si todos estamos queriendo ese amor a Dios? Porque cada día estamos peor. Porque solo lo leemos, solo lo agarramos de pretexto. Hemos sido hipócritas porque al final solo no llega a poner en práctica lo que está ahí. Como que solo fue la teoría, pero ya al llegar a la práctica yo me quedé igual o peor. Precisamente por eso, por el descuido y abandono de esta parte fundamental, la parte que nos hace humanos, creadores de cultura y civilización, la axiología. Y vamos a ver qué es la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica también a otros ámbitos como el derecho y la pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. En ocasiones se utilizan los términos filosofía de valores y teoría de valores. Entonces, miren, muchas veces la escuela como que no está funcionando. Así lo percibo yo, como que no está funcionando porque al final como que estamos en un mundo como que fuera la selva. Estamos peleándonos unos a otros y como tal vez por la sobrevivencia, ¿verdad? Y entonces estamos mal, pues. Estamos mal en educación. Y para finalizar, dice el papel que juega la educación en la sociedad posmoderna es un papel fundamental ante la ola de inseguridad, violencia e incertidumbre en la que vivimos. Es que la educación acuda a ese llamado, a esa realidad que la sociedad padece. Entonces, fíjense, compañeros, que miren tristemente en la sociedad que estamos viviendo, da pena y da tristeza, porque unos nos estamos comiendo a otros. Cuánta maldad, ya no hay amor, no hay nada. Y entonces, aunque estemos en educación, como que no hemos encontrado el punto de equilibrio para hacer un cambio en la sociedad, que es lo que pide actualmente la educación para la actualidad. Entonces, miren, hay tanto por hablar del tema que a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? De lo que en realidad
se pretende. Aquí tengo un video. Voy a ver si nos da el tiempo para poder que lo miremos. Y si no, al entrar, se los voy a colocar. Entonces, miren, hay muchas cosas por cambiar. Y el cambio tiene que ser de uno. Tiene que haber un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros nos demos cuenta qué papel estamos haciendo aquí en la tierra. Si en realidad lo estamos haciendo bien. Hola, muy buena Muy tarde. Mi nombre es Alex Yerdet Param, curso de segundo. Vamos a ver aquí, voy adelante. El tema central de la educación es el inmenso desafío que enfrenta el país sobre la calidad de enseñanza y nos brinda conocimiento, ya sea en el trabajo para nosotros los seres humanos, la educación como uno de los valores más significativos que nos da razón de ser, identidad social. En otras palabras, la educación es muy importante. ¿Ven el tema? ¿Ven el video? Nos da razón de ser, identidad social. Uno de los valores más significativos que nos da razón de ser, identidad social. En otras palabras. ¿Ven el video? Sí, Lex, sí se ve, sí se escucha. La educación es muy importante para nosotros los seres humanos, ya que nos define como persona, nos ayuda en nuestro diario vivir, ya sea en el trabajo, en temas familiares, y nos brinda conocimientos y los aportes necesarios para crecer como persona. El problema central de la educación... Permítanme, lo voy a ir cortando porque si no a veces me da problema porque el video no es mío. Es el inmenso desafío que enfrenta el central de la educación, es el inmenso... El problema central de la educación es el inmenso desafío que enfrenta el país sobre la calidad de enseñanza, la calidad de educación hacia los ciudadanos. Los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca. Una de ellas es la mentalidad de superación. Uno de los mayores problemas es la pobreza, donde su única fuente de superación es el trabajo. Esto hace que se excluya la educación para muchas personas de distintos departamentos de Guatemala. Otros de los rasgos dominantes de la sociedad guatemalteca es el costo a la educación. Si bien nos damos cuenta, la educación en nivel alto, el precio es muy costoso, pero también nos damos cuenta que es muy completa. Otra es la decadencia de conocimientos de docentes. Si nos damos cuenta, muchos docentes únicamente les importa lo que es el dinero. Ya se nos ha olvidado que el conocimiento es mucho más importante. La educación como persona es algo muy valioso, pero a cada docente se le olvida lo que es enseñar. La mayoría trabaja solo porque es la plata.